ejercicio, imaginemos que nos aparece, vamos a poner un caso como este, perdón, que esto no se ve bien. También por insistir en lo que son las telescópicas. Entonces nos aparece, por ejemplo, un caso como este. Bueno, pues como es una serie en el que el XN tiene un formato que es fácil manipularlo aritméticamente para decir que esto es, lo voy a hacer en 2 pasos, lo separamos. Al hacer esto, pues ya vemos que aquí se puede este tachar con este se puede tachar con este, lo que nos queda es algo así. Al haber hecho esta manipulación, lo que podemos ya percibir es que en cada uno de los términos de la x sub n, estoy haciendo la resta de 2 cosas. Esas 2 cosas, si yo a la primera le llamo a sub n, veo que la segunda es su a sub n más 1. Esto es lo que me dice que la serie que tenía al principio es una serie telescópica que viene, digamos que definida desde originalmente la sucesión 1 partido raíz de n. Sí, así que después de esta manipulación llego a esta conclusión. Es importante esto que acabo de escribir porque hay veces que vemos cosas como, yo qué sé, pides hacer una suma de cosas, qué sé yo, como esta, y hay veces que dice la gente a n más 1. No. Este formato de a sub n, si yo cambio la n por n más 1, en absoluto me da esto. Entonces, esto no es telescópico. ¿Explico con lo que quiero decir? Para tener el formato telescópico no basta con tener una resta y decir, pues lo de la izquierda es a sub n, por ejemplo, y lo de la derecha es a sub n más 1, o al revés. No basta con esto. Tiene que responder a una fórmula, la que tú hayas llamado a sub n, que ciertamente proporcione en la resta lo que tengas. En este caso, si yo digo que a sub n es 1 partido raíz de n, pues entonces la a sub n más 1 tiene que ser 1 partido raíz de n más 1, y eso ciertamente es lo que tengo yo en la fórmula, la resta entre esas 2 cosas que acabo de decir. Eso sí que es el carácter de telescópico. Bueno, pues lo que hace entonces en la transparencia, lo podemos hacer ahora aquí. Entonces, la suma enésima, os decía, que es que se puede hacer sin recordar nada de memoria, ¿vale? Dado que yo lo que tenía era, en la fórmula, recuerdo que lo que tenía antes era a sub n menos a sub n más 1. Bien, a sub n menos a sub n más 1. Lo acabo de escribir aquí abajo. La fórmula yo lo puedo hacer con las raíces directamente, pero vamos a hacerlo como en la teoría, que así además resulta más cómodo, es a sub 1 menos a sub 2, más a sub 2 menos a sub 3, más, etcétera, 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 y llegas hasta, como en la suma, hasta el n a sub n menos a sub n más 1. ¿De acuerdo? Esto es lo que tendría además que haber escrito yo antes aquí. Bien, que como veis, pues me despisté al
Perdón, ahora también lo estoy haciendo mal. Me despisté al hacerlo antes. Entonces, la expresión correcta pues sería esta. El A sub 2, estamos viendo que aquí se tacha, el A sub 3 lo tendría escrito aquí a la derecha y se tacharía, se irían tachando todos, excepto el primero y el último. Voy a poner ahora ya los valores, perdón. Esta es la suma enésima. No he tenido que recordar ninguna fórmula, sino que, como veis, ha resultado muy sencillo escribirla. El formato telescópico es extremadamente cómodo porque muy rápido te da absolutamente todo. Muy rápido te da las sumas parciales y muy rápido te da entonces el carácter e incluso el límite. El límite de la suma enésima de esta sucesión es, daros cuenta de que, bueno, esto es 1 menos 1 partido raíz de n más 1 simplemente. Pues es 1 menos el límite de esta sucesión, que es evidentemente un infinitésimo. ¿Por qué digo evidentemente? Pues porque tengo un cociente, arriba es fijo, vale 1, y abajo tienes algo que es infinitamente grande a largo plazo. Es un infinito. Entonces, tienes el cociente entre una sucesión convergente y una sucesión que diverge, por lo tanto, esto es claramente 1 menos 0. Resultado. Resultado. La suma mía, al resultar ser así, hemos concluido muy rápidamente haciendo una serie de operaciones muy sencillas que valen 1. Te das cuenta de que aquí sí que es muy importante esto que estoy ahora marcando, ¿eh? No es lo mismo. Si yo digo, bueno, pero ¿y la serie esta si empezamos en el n igual a 11? Ah, pues si es n igual a 11, es que entonces ya las cosas son diferentes, claro, porque te has comido los primeros 10 términos. Entonces ya lo que haces aquí a la derecha lo puedes volver a hacer, pero empezando con el término 11, ¿no? Y empiezas por el 11 menos el 12, pero bueno, no te genera mucho más desacarreo. Entonces empiezas aquí con el 11, aquí tendrías un 11, ¿verdad? Y pues en todo lo demás, todo sería igual. Perdón. Así que por eso estamos viendo que el índice desde el cual comiences es importante, pero en el caso de las telescópicas, lo recomendable es no aprenderse la fórmula que hemos dado, porque la fórmula es, primero, doble, según que estés haciendo un término menos el anterior o un término menos el siguiente para generar, así que tendrías que aprender realmente dos, pero es que además te sirven para cuando estés específicamente con el formato en el que empiezas desde n igual a 1 y tengas realmente ya la expresión escrita. Si no es así, pues mira, como en este caso que acabamos de hacer, calcula cuál es el valor de A sub n que te hace el carácter telescópico, empieza a escribir las sumas parciales que resultan muy sencillas, da igual en qué formato sea, a n menos a n más 1 o a n más 1 menos a n, da igual en qué formato, y entonces haces la resta de las cosas que se cancelan y demás, y el carácter siempre te va a quedar fácil, siempre te va a quedar un número fijo menos otra cosa que, si fuera divergente, pues te diría que tu serie telescópica diverge, y si fuera un infinitésimo, te diría que converge al numerito que se te ha quedado por ahí suelto. Vale, pues ahora ya vamos a criterios y distinguimos dos tipos. Lo que sucede con la clasificación por su carácter es que hay criterios que son realmente los potentes y fundamentalmente uno, que lo que hacen es compararte el caso que tú tengas con algún caso conocido. Si esa comparación funciona, entonces puedes obtener el carácter de una nueva serie a partir de series que ya conozcas su carácter.
Luego, los que son como más llamativos porque no requiere que conozcas nada más sobre ninguna otra serie son los llamados criterios automáticos. Aquí, como dice, lo que tienes que hacer es aplicar una determinada fórmula y según el resultado que te dé, si eres capaz de obtenerlo, claro, porque a lo mejor el resultado que te piden pues también es difícil y resulta difícil o imposible sacarlo, pero si eres capaz de obtener el resultado que te pregunta, te dará una consecuencia. Generalmente, estos criterios automáticos dejan algunos casos dudosos, es decir, hay algunas situaciones en las que el resultado no te va a decir nada. Bueno, vamos a empezar con lo de comparación. Realmente el criterio de comparación de Gauss es la base de todos los demás. Incluso los criterios que se llaman automáticos, si uno mira las pruebas, en última instancia están definidos a partir o construidos a partir de comparaciones, digamos que habilidosas realizadas por el criterio de Gauss que vamos a escribir ahora. El criterio de la mayorante lo que te dice es que si tú tienes una sucesión que observas que por lo menos a partir de un término es mayor o igual que otra. Entonces tienes I sub n, una serie, estamos todo el tiempo hablando de términos positivos, y otra X sub n que observas que o siempre o por lo menos a partir de un término se da esa relación entre una. Bueno, pues esto dice algo también muy intuitivo. Te dice que si la que es más grande converge, la que es más pequeña, pues también converge, claro. Y al revés, si la que es más pequeña ya se hace infinitamente grande, la que es más grande, entonces también se va a hacer infinitamente grande. Un ejemplo, pues muy tonto. Imaginemos que tenemos esta serie. Bueno, pues es que n más 2 al cuadrado es más grande que n al cuadrado. Está siempre sumando 2 antes de hacer el cuadrado, con lo cual es más grande. Entonces, 1 partido n más 2 al cuadrado es menor que 1 partido n al cuadrado siempre. Por lo tanto, según te dice este criterio, estás en este caso haciendo una comparación entre una serie, que es la que buscas, 1 partido n más 2 al cuadrado, y otra serie que la acabas tú, digamos que generar, porque has visto pues, que es fácil de comparar con la anterior, es una serie muy conocida, que es la I sub n. 1 partido n al cuadrado, armónica de grado 2. Claro, la armónica de grado 2 sabes que converge, y estás entonces diciéndome que la serie cuyo carácter estás buscando es más pequeña, además siempre, que la serie objetivo, que la serie que acabas de, digamos, localizar porque te interesa. Por lo tanto, como I sub n genera una serie convergente, deduces que la xn también es convergente. Es un funcionamiento sencillo y muy intuitivo porque lo que dice es bastante natural, pero tiene el inconveniente de que tienes que ser tú quien genere, por comparación, esa I sub n, ¿no? Tienes que darte cuenta de que tu serie se parece el término general a otro término general de algo que sí tienes controlado. En este caso, de una armónica, y como las armónicas se conoce el carácter, bueno, pues tienes ahí, digamos que ya el camino abierto, ¿no? Para hacer la comparación. Otra cosa es que la comparación pues vaya en el sentido que tú esperas, ¿no? Porque si aquí te hubiera salido que tu serie es más grande que la I sub n, la comparación no te diría nada. Aquí no te dice nada de qué pasa con series superiores a otras que convergen, porque evidentemente si es mayor que otra que converge, la tuya puede ser convergente y puede ser divergente, sin ningún problema, porque no pasan los dos casos, por eso no te dice nada el criterio. Uno que es muy parecido y de hecho, si uno mira la prueba, pues ve que lo que está haciendo el criterio de comparación por el cociente es reducir al caso anterior, es reducir a una comparación de mayoración. Pues te dice que si tú tienes dos series de las que sabes que el cociente está acotado o simplemente estás observando que puedes hacer el límite
y el límite es convergente. Como ya sabemos, las sucesiones convergentes son acotadas. Así que si tú comparas dos series y esas dos series, el cociente lo tienes controlado y ves que está acotado, o incluso eres capaz de ver que el límite existe y es convergente, entonces lo que sucede es que si ese número que has encontrado, cuidado, es no cero, tiene que ser positivo, no puede ser negativo, porque tanto la x como la y son positivas. Entonces, si no es cero, lo que sucede es que, pues otra vez, la que está abajo, damos cuenta de que lo que tenemos al final es una mayoración. Está dando esto. Si la y sub n converge, k por y sub n también te genera una sucesión convergente. Entonces, estamos viendo cómo aparece la reducción que decimos al caso anterior. Si la que está en el denominador converge, debido a lo que hay aquí arriba recuadrado, la k por y sub n evidentemente también es convergente, esto lo hemos visto antes en las propiedades básicas, multiplicar por un número fijo, no nulo, no altera el carácter, por lo tanto, como también converge, la xn que va por debajo tiene que converger. Y al revés, si yo lo que tengo es que la que está arriba ya resulta una sucesión divergente, pues de nuevo, mirando a esta comparación que tenemos aquí escrita, claro, la xn va por abajo, ella ya diverge, esta que voy a recuadrar ahora debe diverger, pero si ella diverge, el que le ponga o le quite la k no me afecta a nada para el carácter, por lo tanto, también la que es suma solamente de las i's debe ser divergente. Sí que estáis viendo que es una reducción al caso previo. Y como decía, eso puede suceder porque hayas hecho una comparación por paso al límite, porque si el límite existe y no es cero, el carácter es el mismo. ¿Por qué? Pues porque puedes acotar tanto por arriba como por abajo. Entonces puedes aplicar todas las comparaciones y el carácter es el mismo. Mucho cuidado entonces con lo que suceda cuando el límite es conocido pero es cero. Si es cero, lo único que puedes decir es lo que está dicho aquí. Si converge la que está abajo, converge la que está arriba. ¿Por qué? Pues porque si el límite es cero, tú lo que puedes decir es que, por ejemplo, pasa esto, que seguro que a partir de un término, el cociente, como es el límite cero, pues hace más pequeño que, por ejemplo, 1. Entonces está diciendo que a largo plazo xn es menor que y sub n. Por lo tanto, puedes decir lo que hemos dicho antes, ¿no? Que si la xn es más pequeña que y sub n, si xn diverge y n diverge, si in converge, xn converge. Si el límite es más infinito, pues tienes una comparación similar, pero al revés. Lo que tienes ahora, en el caso este tercero, en este caso, lo que tienes es que pasa así. Es decir, que en este caso tercero pasa esto. Por lo tanto, si la pequeña, que ahora es la y sub n, diverge, la grande, que es la xn, diverge, y viceversa. Si la xn converge, la y sub n diverge. Si veis muy rápidamente que esto es, por supuesto, una especie de particularización del caso que hemos dado antes. Bueno, y ahora vienen los llamados criterios automáticos, que hay varios. Uno es el criterio de comparación que se llama de Prinsky. Bueno, esto es una tontería, es simplemente estás comparando con la serie armónica usando el criterio por paso al límite. Así que, aunque siempre se menciona y siempre se le pone este nombre, pero realmente el criterio de Prinsky está haciendo lo que te pide el criterio de comparación por paso al límite. ¿De acuerdo? Porque si tú haces xn dividido por 1 partido n a la alfa, ¿qué te queda? Lo que te dice el criterio. Lo que hay aquí marcado también en rojo en las transparencias. Esto es esto.
Así que el criterio de Prinsheim realmente no aporta nada que no sepamos ya con los criterios anteriores. El de D'Alembert. Bueno, pues este sí que ya es más interesante. Este lo que te dice es, si eres capaz de ver el límite del cociente de términos sucesivos, entonces, fijaos que no dice cuál va a ser la suma, de la suma no se habla. Lo que te dice es que si ese límite entre los términos sucesivos del término general es estrictamente menor que 1, hay convergencia. Y si el límite es estrictamente menor que 1, este es evidente, ¿no? Si el límite es mayor que 1, pues lo que sucede es que xn más 1 a largo plazo es mayor que xn. A partir de un término. Por lo tanto, incumple el carácter S de serie con término general infinitesimal. Sí que el segundo es evidente, el que tiene mérito es el primero. Si es 1, hay duda, es decir, podría tanto suceder que la serie fuera convergente como que la serie fuera divergente. Es un caso que te deja dudoso. El de la raíz, cuidado, porque no es el que había antes, también llamado de Cauchy-Hadamard. Es el criterio de la raíz que teníamos en el caso anterior de las sucesiones. Vuelves a investigar el límite de la raíz enésima de xn. Y es muy similar al anterior. Muy similar en cuanto a que si la serie tiene en este cálculo un valor más pequeño que 1 hay convergencia, y si hay un valor más grande que 1 en este cálculo es divergente. De nuevo, el caso en el que te salga 1 es dudoso. Aquí vienen ejemplos de casos de aplicación. Y bueno, pues como es I25, vamos a ir cortando, simplemente explicando que el caso que conviene dominar muy bien es el de la comparación, porque está en el germen de todos los demás, ¿no? Si uno sabe comparar y si uno tiene un poquito de intuición de cómo van las cosas y de cómo sucede esto de la convergencia, pues, o de la divergencia, pues puede ver muchas veces qué es lo que sucede. Ejemplo, pues si yo tengo una sucesión como esta, bueno, pues yo lo que me tengo que acordar cuando trabaje con series es, la clave de todo es la velocidad a la que xn se acerca a 0. Es decir, si para empezar el término general no se acerca a 0, la serie no converge. Pero si converge a 0, tiene que converger muy rápidamente. Como hemos dicho antes, más rápido que 1 partido n. Si converge a 0 lo bastante lento, pues entonces la cosa va mal. La suma se hace infinitamente grande y 1 partido n te da el patrón para saber qué es lo que sucede. Bien, pues de hecho, yo me puedo acordar de la comparación de los infinitos y de los infinitesimos que el logaritmo de n es un infinito de orden muy bajo. Crece muy lentamente. Entonces, esto me lleva a la idea de que 1 partido logaritmo de n lo puedo comparar con 1 partido n, ¿no? El criterio que hemos dicho antes de la condición suficiente. N por 1 partido logaritmo de n tiende a más infinito. ¿Por qué? Por órdenes de infinitud. Luego, incumple la condición necesaria y como es de términos positivos, no puede ser oscilante, entonces diverge. ¿A qué condición necesaria me refiero? Perdonad, voy a volver ahora aquí, pero estamos hablando de la condición que habíamos sacado después de ver el criterio de Cauchy. Vamos a ver esta que tenemos aquí abajo. Habíamos hablado de que si tú calculabas el límite de n por xn y no te salía 0, entonces la serie no podía converger. Bueno, pues eso
lo hemos aplicado aquí porque, repito, nos hemos dado cuenta al ver el formato de la serie que lo que sucede es que xn tiene un crecimiento, tiene un acercamiento a cero muy lento, porque el denominador, que es un infinito, crece muy lentamente. Como crece muy lentamente, el cociente se acerca a cero también muy lentamente. Eso me da entonces la idea de, bueno, pues no va a cumplir el patrón este básico que me han dado. Me voy a la condición necesaria, hago el cálculo del límite, veo que la tabla de infinitesimos me da la respuesta, divergencia. Vale, pues con esto entonces sí que terminamos el tema. La semana que viene empezamos con el tema siguiente, de las funciones de una variable. Recordatorio. Hasta la semana que viene. Adiós.